Un día, un par de jóvenes vinieron al despacho parroquial para pedir el sacramento del matrimonio. Claro, evidentemente hay una entrevista primero con los novios y entonces el sacerdote pregunta a los novios: bueno, ¿ustedes se quieren casar por la iglesia? Sí, sí, claro, padre, muy bien. Y entonces el sacerdote les pregunta: bueno, pero ustedes son católicos. Y entonces, enseguida, pues los novios dicen: sí, sí, padre, nosotros estamos bautizados, hemos hecho la comunión, la confirmación, muy bien, queremos casarnos por la iglesia, muy bien. Y entonces, claro, el sacerdote les pregunta por su vida cristiana, si van a misa el domingo y cómo llevan un poco su vida, ¿no?, desde el punto de vista de la fe. Y el chico dice: bueno, mire, padre, ¿sabe qué pasa? Que yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Claro, entonces el sacerdote le pregunta: bueno, usted no cree en Dios ni en la iglesia tampoco, pero cuando usted se acerque al altar y se case con esta chica tan guapa, ¿verdad? Y entonces el sacerdote les dé la bendición, ¿usted cree que la bendición de Dios usted la va a recibir, no? Claro, padre, claro. Pero claro, yo no creo en la iglesia, yo creo en Dios. Os damos la bienvenida a Veamos, un espacio donde planeamos durante unos 20 minutos cosas que nos pueden aclarar ideas para vivir mejor en cristiano. Por eso, en el día de hoy, queremos hablar sobre de qué se trata eso de yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Veamos. Saludamos con afecto a todos los televidentes que nos veis hasta donde llega el amor y las bendiciones de Dios. Tenemos el lujo de invitaros a estos estudios de Nazaret TV, que es desde ahora también vuestra casa. Como siempre, tenemos entre nosotros al Padre Enrique, rector de la parroquia de Santa Teresa del Niño Jesús de Barcelona, España, y el que les habla, el Padre Joaquín, de la diócesis de Tarrasa. Y hoy preguntamos al Padre Enrique: ¿se puede creer en Dios, pero no en la iglesia? No, pero eso necesita mucha explicación. Vamos allá, veamos. A ver, primero tendríamos que ver, creo en Dios, pero no en la iglesia, o sí en la iglesia, ¿no? Pues ver qué es creer, quién es Dios, qué es la iglesia. Porque si no tenemos claro estos tres puntos, lo demás no se entiende. Es lo que estudiábamos siempre, diciendo, definamos términos y luego nos aclaremos con las explicaciones. Sí, el creer es la respuesta de Dios a la revelación, la respuesta del hombre, perdón, a la revelación de Dios. Dios se revela, hay muchas formas de revelación, la natural, la sobrenatural, la del Antiguo Testamento que prepara el Nuevo, la revelación principal y perfecta, que diríamos que es la de Cristo, y la de Cristo que nos da la Iglesia. Bueno, esto sería el creer. Creo en la revelación, en Dios que se revela. Pero claro, aquí el problema está en, para mucha gente, ¿quién es Dios? Claro. Porque claro, nosotros podemos decir, bueno, Dios es ese que nos enseña el credo, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el Creador, nuestro Padre, el Señor, mil cosas podríamos decir de Dios. Pero claro, la gente vulgar, por decirlo así, vulgar en el buen sentido, el vulgo de estos que dicen creo en Dios y no en la Iglesia, ¿qué entienden por Dios? Sí, porque a veces, hablando con gente, porque claro, como sacerdotes estamos ahí al día, ¿verdad? A veces hay persona que dice eso: yo no creo en Dios. Y le preguntas: bueno, entonces, ¿cuál es el Dios en el que crees, no? Y te cuenta, para él quién es Dios, y tú dices: bueno, vamos, en este Dios yo tampoco creo. Yo no me he hecho sacerdote creyendo en este Dios. Aquí podríamos hacer una pequeña lista no exhaustiva de dioses en los que no creemos. Veamos. O sea, que son esos dioses o ese falso Dios en el que muchos no creen porque les ha salido rana. Entonces, porque se han dado cuenta que no era auténtico. Claro. ¿No? Primer Dios no auténtico. Ese ídolo que sirve para que me dé razón en todo, o sea, el que me ha de servir a mí
y a las cosas que yo quiero, ¿no? Entonces es esta gente que pide cualquier cosa a Dios y Dios le ha de obedecer, porque ese Dios es el Dios que está a mi servicio. No ha entendido que el hombre está al servicio de Dios, sino que Dios está a mi servicio. Cuando no me hace caso, dejo de creer en Él, porque no me es útil, es un inútil. Entonces, como que es un inútil para mí, claro, dejo de creer. Claro, a este Dios no creemos nadie. Entonces, al final, si el Dios solo ha de ser eso, vamos mal. O, por ejemplo, ese otro Dios que es el Dios que permite todas esas cosas que a mí no me gustan, ¿no? Entonces, bueno, mira, permite que este vecino mío le haya tocado la lotería y a mí no. Permite que a este le vayan bien las cosas y la envidia me dice que, bueno, este tipo de Dios, o que ese Dios que permite el mal. ¿Cómo puede ser que Dios permita el mal? Yo que soy tan bueno y Dios tan malo. Eso yo me he encontrado mucha gente que no te lo dice así de claro, porque ya se daría cuenta esa persona de que está fuera de juego, ¿no? Pero que te viene a decir, Dios permite el mal, así que Dios es malo. Pero bueno, yo soy tan bueno que hasta le perdono eso a Dios, lo malo que es, porque permite tanto mal. Eso no lo dicen, pero lo deben pensar. Pero mucha gente lo piensa. Claro. Entonces, claro, yo en ese Dios no creo. En ese Dios en el cual tú crees que es el malo y que tú eres el bueno, ¿no? Pues, entonces, claro, al final dejan de creer en ese Dios porque se han hecho ellos mismos dioses. Yo soy el bueno, claro. Al final dejan de creer en ese Dios. Bueno, el Dios que no hace lo que yo quiero. ¿Cuánta gente va a las iglesias, entra en la iglesia, no va a misa ni estas cosas, pero se va delante del Santo Cristo grande, ¿no? O delante de una imagen, y le pide una serie de cosas, y le hace una serie de promesas? Si no obtiene lo que quiere, Dios es malo, no, ese santo no sirve para nada. Si consigue lo que quiere, se olvida de las promesas hechas. Y entonces, pero eso es un poco un comercio, ¿no? Es decir, claro, Señor, yo te rezaré esto, haré esto, lo otro, y tú me das, claro. Por eso no creemos en este tipo de dioses y al final no quedan fuera. O el Dios que no se venga de mis enemigos. Esta persona es mala, me ha hecho daño. Si Dios fuera bueno, se vengaría de él y le haría daño a él. Con que Dios no lo hace, me voy al brujo, al quiromante, a la persona que haga un maleficio. Y entonces dejo al Dios de verdad por ir en el fondo al diablo, para que me haga los servicios. Y no lo ven. Y entonces lo hacen como un acto de justicia, creen ellos, pero se venden al mal. Y no lo ven. Es el problema de entender mal a Dios. ¿Y se dan cuenta de eso? No. ¿De esa maldad? No se dan cuenta. Uy. Yo creo que el egoísmo tan fuerte lleva a dejarse llevar por el diablo porque has pasado de Dios. ¿Me explico? Pero eso es un poco soberbio, ¿no? Claro, es que toda la soberbia te aleja de Dios. Claro. La soberbia es eso. Es yo por encima de todo, yo y yo. Eso es soberbia. Yo y lo que a mí me parece es lo bueno, y entonces Claro. Si Dios quiere otra cosa que es diferente de lo que yo quiero y lo que yo quiero a mí me parece que es bueno, pues lo otro será no tan y a bueno. veces es bueno, por ejemplo, ese Dios que no defiende a los inocentes. O ese Dios que ante el mal parece que no se mueva. Hombre, ¿no sería bueno que actuase contra el mal? ¿No sería bueno que actuase ante las injusticias? El problema de todo eso es que cuando muchos de estos piensan así, aunque hay una pequeña parte de verdad, en el sentido de que vienen ganas, esto lo explicaba, si no recuerdo mal, Santo Tomás de Aquino, cuando decía, cuando un cristiano se encuentra ante una injusticia clarísima contra Dios, o sea, la gente que blasfema, tal, o contra un inocente, un niño pequeño abandonado por la calle, despreciado y herido en la calle, y nadie hace nada por él. Si no te hierve la sangre, no eres cristiano. O sea, hay una parte. El problema es que tú das la culpa a Dios de lo que no es culpa de Dios, sino de la libertad humana malentendida. Claro.
Entonces, muchas veces el mal del mundo no es culpa de Dios, claro, es culpa nuestra. sí. Y luego está aquello tan curioso de aquellas personas que, por ejemplo, yo veo una persona que se equivoca o que hace daño o que miente, por ejemplo, ¿no? Y le digo, el Señor, ¿por qué no castiga a este que miente? Pues no castiga a este que miente porque te castigaría a ti cuando tú mintieras. O sea, esta es una de las cosas que yo he explicado muchas veces y que mucha gente no entiende y que le cuesta entender. Los que vienen con la prepotencia de decir, es que Dios tendría que castigar a este y a este porque hacen esto, esto y esto. Y ves que es gente de poca fe y de poca práctica religiosa y piensas, si Dios te analiza a ti con los mismos criterios que tú quieres que Dios actúe, el primero a ser eliminado serás tú y no te das ni cuenta. Claro. O sea, que hay que ir con mucho cuidado con exigir cosas a Dios, que tiene una paciencia infinita para que nos convirtamos, porque en el fondo lo que está haciendo es queriendo salvarte a ti y a mí. Y la gente piensa que si no actúa es para ir en mi contra. No, si es a tu favor. Claro. Porque eres tú el primero que tendrías que ser eliminado si actuase como tú quieres que actúe. Entonces hay que ir con mucho cuidado. Padre Enrique, al principio usted ha dicho, vamos a definir términos. Primero, creo, la fe, luego Dios, y ahora nos queda la Iglesia. Bueno, la Iglesia, para definirla, hay tres formas de definir la Iglesia. Una primera forma, que es la clásica, digamos. Bueno, hay cuatro formas, pero la cuarta me la saltaré de momento. Una que es la más clásica, que es la de San Pablo, cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza y todos los demás somos miembros. Cada uno con su misión especial, ¿no? Como ya que soy de Santa Teresita, pues Santa Teresita decía, yo seré el corazón de la Iglesia en ese cuerpo, ella el corazón, el amor de la Iglesia. Bueno, esta es una forma, cuerpo de Cristo, donde somos de Cristo, todos los de Cristo formamos la Iglesia con Cristo, Cristo la cabeza. Bueno, la segunda sería lo que introduce el Concilio Vaticano II como pueblo de Dios, que esto viene en el fondo ya del Antiguo Testamento, era el pueblo de Dios, el Antiguo Testamento, el nuevo pueblo de Dios es la Iglesia. Pueblo de Dios a tres niveles, ¿no? Se habla de la Iglesia local, antes que la Iglesia local, la asamblea litúrgica, cada vez que nos reunimos en la Iglesia somos Iglesia. Esto es cuando los niños vienen a hacer la primera comunión, la primera lección, el primer tema, es, los reunimos en la Iglesia y decimos, ¿qué es la Iglesia? Y entonces muchos dicen, la Iglesia es esta, es el templo, es el edificio. Y decimos, no, la Iglesia se llama Iglesia, el edificio, porque es donde se reúnen los que son Iglesia. Pero los que son Iglesia son la Iglesia. El edificio no lo es. Tanto es así que, por ejemplo, hay edificios que hoy en día son parlamentos y habían sido iglesias. Y la gente dice, en esa iglesia se reúne. No, en lo que fue una iglesia, donde se reunían los cristianos, ahora se reúne un parlamento. Ya no es una iglesia, fue una iglesia. Pero es el mismo edificio. No, pero el edificio toma la palabra iglesia allí donde se reúne la iglesia. Entonces una iglesia, en primer significado básico, es donde los cristianos se reúnen a celebrar su fe. Y entonces ahí esos son la iglesia, donde un cura dice una misa y están juntos los bautizados con el sacerdote celebrando los sacramentos, es el primer significado de iglesia pequeña. Ahí hay un segundo significado que es lo que llamamos iglesia local. El obispo con todos los fieles, todos los bautizados que hacen parte de la iglesia y que quieren ser iglesia y fieles a Cristo, reunidos con el obispo, son la iglesia local. Y después lo que llamamos la Iglesia universal, que serían todos los fieles junto al Papa. Fieles, entiendo, hasta obispos, diáconos y todos. Cardenales, curas, todos con el Papa. Hay una tercera forma de ver la Iglesia, que es la Iglesia dividida en tres partes. La Iglesia triunfante, los que ya vivieron aquí y están ya en el cielo. Estos son iglesias también. Claro, la Iglesia triunfante, los que ya han triunfado, los que han cumplido la misión que Dios les ha dado y han triunfado ante Dios, los santos. Canonizados o no canonizados, no importa, los santos, los que están con Dios. Bien.
La iglesia que llaman unos militante y otros la iglesia que hace camino aquí, la iglesia caminante o como queramos llamarla, es la iglesia nuestra, nosotros, aquí, todos los fieles, aquí, peregrinos. Iglesia peregrina que va hacia el cielo, esperemos, ¿no? Que todos vayamos hacia el cielo. Bueno. Y la iglesia purgante, que es la iglesia purgante, los que están en el purgatorio esperando la redención final. Habría una cuarta, pero esta no está, que serían los que se van al infierno. Pero esos no son iglesia ya, esos han dejado la iglesia. Claro, esos fueron tal vez bautizados, pero el que se condena desaparece como iglesia, no es nadie. Eso recuerda aquello de la parábola del rico y de Lázaro. Nosotros llamamos en la parábola el rico Epulón, pero eso no sale en la Biblia. En el Evangelio sale solo la parábola en la que habla de un rico que banqueteaba y un pobre, Lázaro. Del pobre da el nombre. ¿Por qué? Porque el pobre se salva. Es muy importante. Es todo un personaje porque va al cielo. Irá al cielo. De momento está en el seno de Abraham esperando la salvación de Cristo, pero irá al cielo. El rico se condena. No es nadie. No sale ni el nombre. No tiene nombre porque no es nadie. Aquí en la tierra parecía que fuera mucho. El rico que banqueteaba ampulosamente, vestido de lino y de púrpura, el gran personaje. Ante Dios no es nadie. El pobre que pedía limosna a la puerta, pero que vivía como Dios quería, o sea, vivía bien ante Dios, ese lo merece todo. Ese tiene nombre. Ese está reconocido su nombre por Dios. Ese está inscrito en el libro de la vida. Interesante. Ese es Lázaro. Claro. Bueno, perdone, así dicho así. No, muy bien, muy bien. Pues Padre Enrique, le agradezco mucho y todavía le pediría, por favor, si es tan amable, porque del tema que teníamos que tratar hoy, creo en Dios, pero no en la Iglesia, hemos hablado de la fe, del creo, hemos hablado del Dios, hemos hablado de la Iglesia, y ahora le pediría, no ahora, sino quizá en un próximo programa, que nos hable usted sobre, una vez entendido el contexto, ¿qué tiene usted que decirnos a todos nosotros sobre esta frase? Creo en Dios, pero no en la Iglesia. Entonces, hasta aquí, queridos televidentes, el Veamos del día de hoy, y esperamos que al menos haya sido, de alguna manera, ayuda para vivir mejor en cristiano. A partir de hoy podéis hacer vuestras propuestas, vuestras sugerencias, vuestros comentarios a nuestro correo electrónico, que veréis luego sobreimpreso en la imagen, ¿verdad? veamos.nazarettv@gmail.com veamos.nazarettv@gmail.com, que de entrada os agradecemos de todo corazón lo que nos queráis decir. No olvidéis tampoco ver a menudo nuestra web, Nazaret TV, que es también la vuestra, para estar al día, bien formados y bien informados. Hasta nuestra próxima cita, si es tan amable Padre Enrique, recibimos la bendición de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorioso San José, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.